Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras ejerces el último reducto de autoridad que la organización aún te permite, que es aprobar las vacaciones de verano del equipo. Hoy, como siempre, a los mandos, bueno, como siempre no, porque nos falta Eduardo Méndez, que está teniendo problemas técnicos. Ya sabéis que el TMD Podcast se graba en plano secuencia. Aquí si hay cualquier tipo de incidencia o pasa cualquier cosa, siempre tiramos para adelante. Es marca de la casa y queremos también que es marca de la profesión. Así que mientras Eduardo intenta resolver sus problemas en vivo y en directo, los demás continuaremos con las luces en marcha, up and running. Así que en esta ocasión tenemos con nosotros a los mandos en representación del producto digital y la gente que es difícil encuadrarla en las videoconferencias de Zoom, a Paco Muy Crespo. ¿Qué buenas, tal, ¿qué Paco? tal? Fantástico. Te veo lacónico hoy. Lacónico, O sí, sea, sí, sí. no... Días de mucho trabajo, la verdad. Pero bueno, ahí, poco a poco, vamos ahí sacando. Fantástico. Pues nada, vamos a, De momento, al vamos a menos, por darle. lo menos, me Ánimo. funciona el ordenador. O sea, esto es, a Bien, diferencia es de una Eduardo, pullita que le dejaremos guardada no, a que Eduardo para cuando siempre se estará con el conecte, Commodore pero desde el 64 cariño. ahí intentando conectarse, el pobre, y es lo que tiene la... Eh, ya sabéis todos que Eduardo nos asegura que no trabajó en la época de las fichas perforadas, pero hay algunos que lo dudamos. Yo creo que ahí le andaría, ahí le andaría. Bien, fenomenal. Y en representación de comerciales, consultores y gente que le hace mucha gracia a los chistes de los clientes, un servidor, Pablo Grueso, pilotando el programa. Estupendo, pues hoy tenemos de nuevo, como siempre, a un invitado que tiene mucho que aportar y que me apetecía muchísimo que estuviese en el podcast precisamente por su experiencia como docente de managers de tecnología. Este es un podcast para managers de tecnología. No podía faltar Félix López como invitado. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, con ganas, un poco a la expectativa de que encontrarme. Pues no sé, porque aquí normalmente balanceamos entre Eduardo, Paco y yo, y hoy la voz de sensata, la voz de la experiencia, no nos va a hacer de contrapeso, por lo tanto esto puede Puede desbarrar, descarrilar, podemos puede descarrilar, sí, sí. desvariar hacia cualquier lado, o sea, así que tiremos adelante. Presentación de Félix López, porque tú eres una persona muy conocida en el sector, como decíamos, con tu faceta de formador. Además, hay mucha gente que ha tenido acceso a conocer tu experiencia, quién eres, lo que has hecho. Pero hay gente que aún no conoce a Félix López. Así que, por dar unas pinceladas, hablamos de que eres un profesional que llevas más de 20 años en el mundo de la programación. Eso es. Fenomenal. Ve corrigiéndome en aquello en que me equivoque. Has trabajado en empresas multinacionales. O sea, has tenido experiencia en Shuttle Cloud, Sí, en GoCarless. Hablo de memoria, corrígeme si me sí, equivoco, que sí, sí, esto es muy difícil. sí, o sea, bueno, no sé si son multinacionales, son más, Satecloud es más una startup que pasó de cero bueno, lleva muchos años ya y sigue funcionando, pero sí que tenía clientes internacionales como Google, Yahoo, Comcast, bueno, lo sigue teniendo, clientes muy grandes. GoCar es una empresa de Londres que es una fintech, básicamente, y que es bastante grande ahora mismo. Y he pasado un poco por casi todo el tipo de empresas, desde consultoras a Google, por ejemplo, Eventbrite, startups, como te decía, ¿no? En Sate Cloud yo empecé como prácticamente el primer empleado. Así que por casi todas las empresas más o menos que, no, hay mucha variedad, ¿no? Pero un buen o sea, un buen ejemplo, un buen conjunto de empresas que representan la industria, básicamente. Joder, a mí me parece... Fantástico, yo creo que... No, así Sí, Paco. Porque me mola mucho esto. Luego me dais caña y me decís que la gente que ha estado 20 años en una empresa también, pero que yo lo siento, pero la visión que te da el haber estado trabajando
en empresas, pues eso, el empleado 1 o una empresa con 10 personas y verla crecer y haber estado en una corporate, de tener ese perfil mixto, creo que te aporta una visión de dónde pueden estar los problemas, de diferentes formas de estructurar, de diferentes formas de entender el cómo tienes que ir moviéndote. Me parece que, joder, que da un valor brutal. ¿Sabes? Lo digo por lo de a veces que dices, joder, es que el currículum, joder, es que ha estado en tantos sitios, es que ¿cómo le vamos a contratar? Hostias, pues todo lo que te va a aportar esa persona va a ser muy, muy grande. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que en TinyBear ahora mismo uno de los valores que yo aporto es precisamente el que sé balancear muy bien dónde poner el proceso, dónde no ponerlo, o dónde es mejor no, Yeah, hasta dónde llegar con el proceso, por así decirlo, ¿no? claro. Sí, porque hay veces que lo tienes que legar en el Sí, sí, sentido común, no en el proceso. O sea, no es necesario procedimentar todo. Simplemente el sentido común y la es profesionalidad de la gente exacto. te haría que funcione. Cuando ya eres muy grande, sí que tienes que trabajar esos procesos, seguramente. Exacto. A medida que vas porque creciendo, la gente ya tienes no que es buena. adaptarlos. Claro, ahí No, está. yo creo que Porque la gente ya no es buena. O sea, la gente cuando es una startup pequeñita no hace falta proceso porque confías en el buen hacer de la gente. Cuando la empresa escala, ya necesitas procesos. yo La creo que va gente más se le allá, ¿eh? olvida trabajar bien. Yo creo que no, o sea, no es que la gente sea buena o mala, que también hay más probabilidades de que conoces a gente y que te equivoques, eso también es cierto, pero va más allá de eso. Yo creo que al final la cuestión es que a medida que creces, añades entropía. Ya no eres consciente de todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Solo Claro, a nivel de carga cognitiva no eres capaz de entender todo lo que hace el producto. Entonces necesitas determinados procesos para asegurarte, pues por ejemplo, que la definición de que los APIs sean homogéneos, que cuando sacas algo a producción la gente sigue los mismos pasos. Cuando defines calidad, ¿qué significa calidad? Pues debería significar lo mismo para todo el mundo. Cuando sois 4 o 5, yo siempre lo expreso de esa manera. Llega un punto en una empresa en el que tú para hacer algo tienes que convencer a una habitación. Pero a medida que crece empiezas a aumentar habitaciones, ¿vale? Y eso lo hace muy complejo. Entonces, por eso ahí donde los procesos ayudan. claro, esto es y perdón que vuelva otra vez, pero es como lo de ¿para qué vale cada cosa? Porque la gente todavía hay muchas veces no entiendes que, oye, cuando hago un procedimiento, un proceso, ¿para qué es? O sea, pues seguramente es para alinear, para entender cómo priorizo, o sea, es decir, para tal, cuando hago una estructura, ¿para qué vale? Hostia, pues igual luego para buscar autosuficiencia, para buscar una productividad mayor, ¿no? Es como que no tenemos claro el objetivo de cada cosa que se toca, o sea, y eso es importante entenderlo, ¿no? Y eso es algo que, porque a veces procedimentamos por procedimentar. Es que, y bueno, y lo de documentar ya es una cosa de una locura. Hay que tenerlo todo documentado. Bueno, pues igual no. No, ¿Cómo por que no? defecto no. Claro. No se te ocurra. Pues ahí. Bueno, sí, tenemos aquí con Bienvenido, nosotros a Eduardo. Eduardo Méndez, Bueno, la voz de la primero, mil experiencia. ¿Qué tal, disculpas por el Eduardo? retraso. Los problemas técnicos han hecho mella en mí y no sé por qué. Pero bueno, otro día lo explicamos. Vamos a ver, el problema es cómo documentemos, que eso sí, que una cosa es hacer una memoria de 200 folios y otra cosa es dejar una notita registrada en una herramienta online. Pero documentar, hay que documentarlo todo, si no, no aprendemos. Si no, el siguiente que tenga que hacer lo mismo, Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le venga Yo gana? Todo. Es que igual si va bien las cosas, el siguiente no tendrá que hacer eso mismo. Tendrá que hacer algo Bueno, más en y no cosas valdrá únicas, en para lo que cosas está únicas procedimentado. seguramente, pero tareas repetitivas es lo que nos da la vida a los seres humanos. Y lo que nos hace ganar un buen dinero en Pero en este tareas mundillo. repetitivas, pero Eduardo, el código sería sí, documentación, ¿no? Para mí. O sea, en cosas repetitivas, ¿eh? Quiero decir, no debería ser necesario tener que documentar cómo hacer un proceso si lo puedes Exacto. automatizar, ¿no? Ahí te Ahora otra cosa es doy la que razón, Félix, pero por ejemplo, el código tiene que estar comentado, ¿no? O sea, el poner depende, yo ahí depende. Yo he visto código que se sí. leía, ¿eh? O sí, sea, depende. Iván, si me estás escuchando, que espero que nos estés escuchando, yo he leído tu código, yo he leído tu código. Es que Y se depende, leía, ¿eh? O sea, no hacía falta comentarlo. depende o sea, porque a veces creo que cuando hablamos, y esto lo digo en general, creo que cuando hablamos de documentar el código, muchísimas veces hablamos de cosas diferentes la gente. Y hay gente Ujú. que piensa que tiene que documentar todo y a mí me parece que hay determinados algoritmos que lo ideal sería que fueran súper sencillos de entender, pero que la realidad es que no pueden serlo, que sí que tienen que tener cierta documentación para que la gente los pueda entender, ¿no? O sea, que
todos seguro estamos en la misma industria y seguro que a todos nos han intentado dar la lección de si tienes que comentarlo es que no está bien hecho el código, ¿no? Claro, cuando trabajas en un sistema operativo, aplícate ese cuento. Por ejemplo, ponerte un ejemplo, ¿no? Ya. Que tienes que optimizar al máximo nivel, pues o lo documentas o nadie va a saber entenderlo, ¿no? Entonces, ahí te doy la razón. Pero documentar por respecto a todo creo que lleva a que haya sobredocumentación y llega a que la gente no lea la documentación real, la buena me refiero, o la que aporta, o no le ponga interés en hacerla, porque están saturados de documentar todo lo demás. Sí. Por eso yo creo que es un balance de entender cuándo aporta. Sentido común. Hay extremos, pero el ser humano por nuestra propia naturaleza tendemos al decir, bueno, esto ya lo haré, luego lo aclaro, ahora voy a resolver, que es lo que me corre prisa, luego lo aclaro, y ahí se pierde mucho conocimiento. Sí, de todas formas, yo en mi experiencia, cualquier lección aprendida, cualquier situación de la cual puedas sacar una enseñanza que no pase a los procesos de tu organización, que no lo metas dentro de tus procesos. Tu proceso puede ser software, tu proceso puede ser una forma de atención, tu proceso puede ser modificar una funcionalidad, tu proceso puede ser muchas cosas, puede estar representado de muchas maneras. Pero todo conocimiento que no pase a tus procesos se pierde. Se pierde porque la documentación que no sea puramente técnica procedimental, que sean lecciones aprendidas, lecciones de vida y este tipo de cosas y que nunca nos vuelva a pasar, eso se pierde porque se queda en las emociones y en los sentimientos de las personas van cambiando, van rotando, entran y salen de los equipos, de las organizaciones y eso al final se dice que las organizaciones como que no lo recuerdan. Total, me recuerdas a una práctica que nosotros en Tinyver hacemos mucho, que viene, yo la he copiado literalmente de Eventbrite, que lo hacen muy bien en ese sentido. Creo que todos estamos familiarizados con hacer cuando hay una incidencia, hacer un reporte, ¿no? Y normalmente hay muchas técnicas, desde hacer los 5 whys, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero si solo lo haces, el documento, realmente mucha gente no aprende nada de ello, porque la mayoría ni lo leen y de ahí luego no salen cosas, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, en Tinyver estamos haciendo, que viene en la gran medida de mi experiencia en Eventbrite, es que cuando hay un incidente, ahora somos una empresa pequeñita, entonces podemos hacerlo, todos los jueves en ingeniería nos sentamos y la persona que ha hecho el report lo explica, qué ha encontrado, por qué, y de ahí salen action items. O sea, esto, como tú decías, ¿no? Hay lecciones aprendidas. Esa lección aprendida tiene que ser un ticket para cambiar algo. Si no, no volverá a pasar. ¿Vale? Así que totalmente de acuerdo. Mientras nos dure el recuerdo del dolor de lo que ha pasado, no, porque todos estaremos alerta. Pero en cuanto se nos pase, volverá a suceder, claro, evidentemente. No sé, yo es que... oye, una cosa que... Dale, sí, no, que pienso... Nada, simplemente que cosas que igual pueden pasar ahora, dentro de 2 años no, porque hay otra tecnología, o sea, mejorado. Quiero decir, ojo con eso, o sea, quiero decir, hay que entender también que no es lo mismo ahora mismo. O sea, antes yo no desplegaba un viernes por la tarde, vamos, ni que me matasen, por ejemplo. Ahora me da igual, quiero decir, si hay un sistema de automático de pruebas bien, porque lo tienes todo documentado. Claro, pero quiero decir, se despliega. Yo es que, ¿puedo contar una anécdota de abuelo Cebolleta? Dale. Por favor, ese es su rol. Estaba yo en una determinada gran empresa de este país, no voy a decir cuál, y bueno, yo coordinaba... Pero si has trabajado solo en Telefónica, o sea, a ver, que tú sabes todo el mundo que solo has trabajado en Telefónica. Ahí está, que la gente vaya a mi LinkedIn y vea. Bueno, el caso es que ya en ese momento me estaba encargando de la integración de proyectos de todo el mundo y tal, y entonces me llegaron unos señores, cuyo nombre tampoco voy a decir, y nos dijeron, es que nosotros trabajamos en Agile. Y digo, ¿y esto qué es? Y a mí fue la primera vez que oí hablar de esto y me interesó mucho y me gustó. Y antes de que se pusiese de moda y todo, ¿no? Y entonces lo que ya no me gustó tanto fue cuando teníamos reuniones así de vez en cuando. No trabajamos en general en Agile, pero sí teníamos reuniones así de seguimiento muy frecuentes. Y dicen, no, nosotros es que no documentamos. Nosotros es que somos Agile, no documentamos. Y digo, ya, pero es que yo para poder dejar aquí y que la gente de operaciones sepa qué tiene que hacer cuando esto se cae, yo necesito una documentación. Pues nosotros no documentamos. Entonces, yo entiendo lo que dice Paco, de que hay muchas veces, y lo que dice Félix, de que muchas veces la documentación es excesiva, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando has tenido que mantener un sistema que ha hecho otro, un sistema complejo que ha hecho otro, y no hay nada de documentación, y el código es ofuscado, no, lo siguiente,
O cuando te encuentras con unos abrazafarolas de estos que te dicen, no, toma mi sistema, tú lo implantas y, yo no quiero saber nada. Entonces, por Dios, documentación. Pero ahí te puedo Matiza, por matizar, Dios. porque yo también he trabajado con sistemas legacy y me he encontrado con lo contrario. Mucha documentación, pero documentaban cosas que ya no ocurrían. Y la confusión era tremenda. Era un horror. Casi prefería que no lo hubiera porque, mira, esto en Google, por ejemplo, cuando trabajaba en Android, pasaba. Había un montón, una barbaridad de documentación. El Drive también tiene un montón de documentación. Y te ponías a buscar cómo funcionaban cosas y decías, ostras, es que ni las funcionalidades que describen existen ya. Pero es que antes has comentado muy bien que es muy importante que cuando tienes un proceso, una actuación, una incidencia, lo que dices tú, luego haya un momentito de revisitar, ¿no? Entonces, este problema del exceso de documentación, que también es otro defecto donde se puede caer y donde se cae, evidentemente, ¿no? Lo de la virtud que está en el medio, eso no existe, ¿no? Entonces, o una cosa o la otra. Se resuelve de una forma muy sencilla y es teniendo detrás de tu mesa un hacha. Tú tienes un hacha y al tío que te suelta ahí el Quijote de documentación, en cuanto te ve con el mando le dice, ahora te hago una visión resumida. Y ya está, y se resuelve. Muy fácil. Pero el hacha es para pegarle al texto al y recortarlo individuo o a la persona. Porque no nos ha al quedado todo individuo. claro. Al individuo. Luego para limpiar la vale. sangre. Los otros los Recordamos... Lo que es una gestión Recordamos de liderazgo, que este programa, este podcast, no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus invitados. Bien, tras este disclaimer legal, sanitario legal, efectivamente, para que nos dejen seguir grabando el podcast mucho tiempo más. Oye, una cosa con esto de la documentación que me ha venido a la mente. Para mí el tema de la documentación, lo que sucede es que al final siempre va creciendo y se va ensuciando. Y al final, cuando el ratio de documentación obsoleta supera a la documentación realmente útil, ya dejar de consultar cualquier tipo de documentación. Ahí, Pablo, tienes que hacer propaganda de Confluence ya y decir, claro, que yo estoy a punto, aquí voy a meter sistemas de documentación viva en los cuales se pueden ir paseando es lo suyo, quiero decir, no el documento. Joder, el RFQ, no habré hecho yo RFQs, RFCs, estos en Telefónica. No habré hecho yo... Bueno, la hostia tampoco tiene disclaimer, tampoco tiene ninguna culpa la sagrada hostia de las opiniones del señor Crespo. Pero... Bueno... No, pero documentos de estos de 150 páginas que eran... Madre de mi vida, o sea, quiero decir... A ver, yo vengo en representación de los comerciales, os recuerdo. Si alguien se chupa RFPs al cabo del año, soy yo. O sea, y de hecho, estimados clientes, sepáis que es el proceso más inútil de todos cuantos existen. Comprar algo mediante una RFP es una locura. Intentar definir algo para que te den un precio más o menos cerrado y después eso no va a ningún sitio nunca. Hay que renegociar siempre, sepáis. RFP se renegocia siempre. Bien, y esto ha quedado también grabado para la posteridad. Os decía, documentación, que yo sabéis que no meto Confluence ni hago product placement ni no, pero tiene sentido que sí, pero que de las cosas que yo sé, sí, claro. de las cosas que yo sé sí que puedo aportar. Es una muy buena práctica. Lo aprendí no hace demasiado de un cliente que le ponía un timing a las consultas de las páginas. Era en un Confluence, pero podía ser en cualquier de cualquier repositorio de documentación. Si en un año no había sido consultado, le saltaba una notificación al autor. Y le decía, ¿sigue siendo vigente? ¿Sí o no? Por defecto era no. O sea, por defecto era no. Si no me confirmas que esto tiene que seguir aquí, o lo modificas, o dices que ya no funciona, se borra y ya no está. Y me pareció una genialidad que con muy, muy, muy poquito vas eliminando aquello que no ha sido consultado. Es como la ropa que hace un año que no te pones. No te lo vas a poner ya más. O sea, si eso ya no te lo vas a poner más. Fuera. A hacer sitio. Y bueno, con este punto os digo, llevamos 20 minutos de programa y no hemos terminado ni siquiera la presentación de Félix. Y de las preguntas que nos habíamos preparado para Félix, ninguna era de documentación. Con lo cual nos está quedando muy improvisado, pero desestructurado a la par. No por ello menos interesante. Yo iba a lanzar otra, por ir cambiando de tercio, que Félix, no hemos terminado tu presentación porque ahora lo que estás haciendo, aunque ya lo has dejado caer, estás en Tiny, eres VP de Ingeniería.
Bien, y yo te quería preguntar sobre Tiny, porque estáis celebrando que acabáis de levantar 37 kilos, 37 millones de dólares, y a mí me gustaría saber qué se siente al saber que sois los últimos que habéis levantado pasta durante una buena temporadita. Bueno, yo no sé si decir que se siente, o sea, si se siente diferente o no. Lo que quizás supongo que habrá algunas personas que pensarán alivio, ¿no? Porque ha sido antes de la, del- de la crisis, por así decirlo, o de lo que parece. Eh, pero, o sea, el tema del dinero, tal y como lo veo yo, y aquí no represento a los fundadores, porque al final son los que realmente se han trabajado esto, y el equipo. Yo he llegado llevo en Tiny nivel pues, unos 6 meses más o menos. Es una responsabilidad, al final no es más que una responsabilidad de lo que se supone que vamos a ser capaces de hacer de aquí en futuro, ¿no? Entonces, el que te inventan ese dinero. Yo creo la mentalidad de TinyBet y de la gente que estábamos en TinyBet, creo que lo refleja lo que ocurrió el día siguiente de que se anunciara la ronda. Estábamos bastante, aunque trabajamos todos en remoto, habíamos coincidido varios en Madrid estamos haciendo un retreat de un equipo y habíamos quedado a desayunar y estábamos todos hablando de trabajo sin hablar de la ronda ni de nada. Y desde el primero de la mañana pensando en los problemas que estábamos teniendo, cómo íbamos a implementarlos. Y nadie, o sea, creo que ha sido, no sé si ha sido el CEO o alguien que ha dicho, pero no, nadie va a mencionar lo de la ronda o qué, porque la mentalidad es trabajar, ¿no? Y es una mentalidad creo que muy positiva porque como en otras startups que he visto, es como que ya está hecho, ¿no? Y la realidad es que no, esto es lo que te ayuda realmente a llegar al camino que tú te has planteado, ¿no? Al objetivo, mejor dicho, que te has planteado. Fantástico. Y oye, Paco, ¿y tú que también has estado en empresas que han levantado mucho dinero, que han hecho un éxito potente, cala en la gente o son como en Hombre, Tiny y hablan solo del trabajo? no. Hay mucho alivio con eso. Quiero decir, al final, yo siempre digo, ¿no? Una startup es capital riesgo, ¿no? O sea, que vete a saber cuando, o sea, quiero decir, la gente que trabaja, a lo mejor no es en startup, a lo mejor no es consciente de que igual no hay dinero para pagar las nóminas dentro de 2 meses. Y eso es así, quiero decir, tienes que saber cuando haces una startup, es muy bonito, es muy chulo, pues eso, seguramente puedes trabajar de forma más lean, no digo agile, más lean que una empresa grande, una corporate. No es crítica, simplemente es que es así, porque evidentemente es, pues eso, o sea, pues que no hay casi nada, no hay un histórico debajo, con lo cual se puede trabajar muy lean, es muy chulo, pero ojo, es decir, que igual al mes siguiente no hay para pagar nóminas o hay que hacer una ampliación de capital. Al final los socios pierden valor porque diversifican, ¿no? las acciones, con lo cual ellos tienen menos valor y eso, pues bueno, hace también que evidentemente empiezan a tomar decisiones otros. Sí. Y eso yo siempre lo recomiendo, si tú vas a una startup y está en comienzo de inicio, hostias, pide stock option, quiero decir, tienes que intentar cubrirte las espaldas de alguna forma, ¿no? Parece Claro. fundamental, ¿sabes? Aquí yo creo que también es un poco particular porque primero casi todos los fundadores, todos han tenido ya alguna empresa y vienen de empresas que han crecido, como puede Muchas ser gracias, Carto, sí. por ejemplo, pero también la gente Espérate. incluso que trabaja, también es gente que ya conocían los fundadores, no todo el mundo, pero gran parte. Y como tú dices, Paco, aquí los empleados tienen stock options, básicamente. Claro, es que es fundamental, es que es fundamental. Entonces, al final, pues eso, pues es que pues un entorno complicado. Claro, pillas pasta, pues es un subidón, quiero decir, está guay. Si es gente que ya sabe a qué juega, pues le parece menos importante. Pero también, ojo a las implicaciones que tiene pillar pasta. Porque, claro, no es lo mismo pillarla, lo que decía, haciendo una ampliación de capital, que al final eso no deja de ser que la empresa va jodida, no tengáis mayor duda si es una startup, a que depende quién te esté invirtiendo, en qué forma te esté invirtiendo, porque igual, bueno, pierde mucha capacidad de decisión la empresa, ¿no? Hay que hacer una buena lectura, ¿no? de eso, para entender lo que te va a venir luego, ¿no? Y ahí hay un componente psicológico que también es algo que es un tema muy recurrente en Félix. Félix suele hablar mucho de psicología. No sé si te gusta más la psicología o la tecnología, Félix. Yo soy un Creo que seguidor tuyo y no lo sé, depende del no lo año. tengo claro. Depende del año. Creo que depende del año. Sí, ha habido épocas
O sea, por ejemplo, ahora mismo estoy metiéndome mucho, empezando, mejor dicho, a meterme en el mundo de Rust, porque creo, no sé cuándo será, pero creo que cuando pase este ciclo de Tinyver, creo que volveré a programar un tiempo. Creo que es lo que me pide el cuerpo. Y estoy más metido en parte tecnológica y en cambio en los últimos años he estado metido mucho más en procesos, en psicología. O sea, psicología me gusta de forma genérica, me encanta. Suelo tener libros siempre de psicología con lo que suelo estar leyendo, pero la tecnología real me gusta y el tiempo libre lo solía dedicar de esa tecnología, ahora no. Y creo que justamente estoy cambiando ahora otra vez a eso. Pues me acabas de hacer polvo, Félix, porque aquí para entrevistar a alguien la clave está en encontrar aquello que le hace diferente, especial y preguntarte por ello y explotarlo. Y claro, yo te iba a preguntar por un tecnólogo que le gusta la psicología, pero me acabas de hacer polvo porque ahora me has abierto otra puerta que es una persona que ha llegado a ser VP de ingeniería, que estás en la carrera de gestión y que quieres volver a programar. Eso también es súper interesante de explotar. Así que voy a ir por ahí. Me salto el guión. Félix, ¿tú cómo vives eso? O sea, realmente pasar de la gestión a la programación de nuevo, hay muchísima gente que lo vería como un paso atrás, como ir atrás en su carrera. Yo lo veo como un paso adelante y no por programar, sino porque creo, o sea, yo creo que mi carrera, si la miro a 10 años o a 20 años, tendré otras empresas en las que seré VP o seré manager y el hecho de volver a programar creo que me va a ayudar en ese camino, ¿vale? Entonces, no es que vuelva a programar pensando, ya solo programo y no vuelvo a... Además, me dijo una frase una vez, no sé si conocéis a Felipe Talavera, que bueno, ha sido de todo en Flyware. Me dijo un día una frase que se me ha quedado grabada porque salía de SATECLAUD yo y le decía, en SATECLAUD había acabado siendo director de tecnología y bueno, podemos considerarlo un CTO porque no había otros roles por encima a nivel tecnológico. Y recuerdo que estaba cansado y un poco quemado y hablando con él, le decía, creo que voy a volver a programar un tiempo y me dijo, no te confundas, la gente que tiene esas características que tienes tú y probablemente me pasan a mí también, que cuando ven un problema intentan solucionarlo, siempre acabarán en un rol de gestión, tarde o temprano, volverán a él. Pero cuando vean problemas querrán solucionarlos y eso les posicionará ahí, ¿no? Y tiene toda la razón y es algo que creo que todos hemos visto. Entonces, volver a programar yo no creo que me limite mi carrera a futuro, todo lo contrario. Creo que puede ser positivo y que me habilita además dos caminos que yo decidiré cuál continuar, ¿no? No, ojo, también te digo, no pongo la mano en el fuego porque dentro de 3 años esté programando. Digo que ahora mismo la sensación que tengo es que me apetece, cuando acabe todo este ciclo, y espero que sea duradero, ¿vale? Pues volver a programar un tiempo. Bueno, yo ahí he hecho algo muy parecido, es decir, de dirigir equipos de producto a irme al barro otra vez, ¿no? Y hay una cosa que es, aparte de la frase esta que estoy totalmente de acuerdo, que al final da igual donde te escondas que va a salir lo que eres, es decir, eso te va a dar igual. Cuando se consigue tener la capacidad de hacer lo que quieras, has conseguido algo que también me dijeron a mí, una frase muy, muy chula de que, oye, la idea es que las empresas dependan de ti, no tú de las empresas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la capacidad, yo es algo que llevo quiero decir, es súper importante eso para mí, quiero decir, el hecho de poder elegir lo que te apetece en cada momento es algo, y poder ejecutarlo es algo maravilloso, has llegado a ese nivel. Y obtener el resultado. Bajada, simplemente que haces lo que hago y obtener resultados. Esto no quiere decir que tú vayas mangoneando, quiero decir, yo me comprometo con una empresa a hacer esto, lo hago, lo sacamos para adelante y tiramos, ¿no? Entonces, y lo puedo hacer a nivel de dirección y te lo puedo hacer a nivel de ejecución, te lo puedo hacer como quieras, ¿no? Y elijo cómo lo hago, ¿no? Pero sí que es verdad que vuelves al monte, quiero decir. O sea, es decir, es que te pones a desarrollar y enseguida vas a empezar a entender dónde están los problemas, a cómo se puede solucionar a nivel estructural, a cuál es la cultura de la compañía, cómo se podría mejorar. Quiero decir, eso pues eso. Pero también te aporta un montón, ¿eh? A veces estar arriba solo pegándote y gestionando cosas hacen que pierdas a veces un poquito la realidad con el barro, ¿eh? Y es sin tener etapas de barro. Cuando he dicho yo lo de obtener los resultados, no me refería tanto a ser un cara dura que nunca ha terminado teniendo nada, sino que no hay nada que te dé más satisfacción personal
que obtener un resultado. Me da igual que Claro. sea a nivel técnico, he Claro. conseguido colocar este Total. producto, esta parte del producto, o a nivel de gestión he conseguido resolver este problema y que permanezca. El problema está precisamente en que en los roles de gestión, pues hay muchas más veces que estás enfangado en el barro y es mucho más difícil obtener un resultado. O sea, Es más yo, intangible el valor en que da. general, yo empecé programando en el Exacto. desarrollo y a la gente muchas veces yo he tenido esta conversación y la gente cuando mejor se lo ha pasado en el trabajo ha sido en roles de desarrollo. Por eso, precisamente porque obtienes tu resultado, eres responsable de tu parte, mientras estás en tu trabajo no hay nadie metiéndote el dedito en el ojo, tal, sacas tu resultado, ves que funciona o lo mejoras y tal. Eso es maravilloso. Y eso me trae, si me... Es que en gestión... Tira, no, No, dale, perdona. perdona. Es que Dale, quiero cambiar el tercio para reventarle a Pablo el reventar el guión. Pues Ya acabar Ya por de completo, hundirlo. gracias. Dale, Félix. se le iba a decir que es que lo que has dicho, Eduardo, es que para mí es clave. Es una de las cosas que hablo muchas veces, que hablo mucho en el taller, y es que los roles de gestión, una de las cosas más difíciles que tienen es que el ciclo de recompensas es muy diferente a cuando estás programando. Y ser consciente de que tú aportas a largo plazo es vital para entender cómo valorar tu trabajo, porque si no, en el día a día te vas para casa todos los días, no llorando, pero diciendo que he Es hecho un y no aporto síndrome del nada. impostor y muy si no grande, mides, ¿sabes? muchas Que veces no no lo valgo, ves. que no aporto, Si no que tienes no sé qué un buen es. cuadro de mandos, muchas veces no ves el impacto de tu trabajo, porque en el día a día no se nota. Sí. Claro, ¿y cómo mides, Claro, por ejemplo, eso una idea? Imagínate en construcción de producto y de repente se va a definir algo que está mal y tendrás por ahí y dices, oye, tú, que el modelo de datos como no hagas este parámetro flexible, pues no escalas. Es decir, esos son determinadas aportaciones a veces que es que nunca le vas a ver el retorno, aunque tengas un dashboard ahí, porque no lo vas a ver. No, hay cosas que no se Porque miden. lo único que va a ocurrir es que dentro de 2 años el producto pueda seguir creciendo, ¿no? O el servicio, ¿no? Depende, pero es tan complicado ver la tangibilidad a eso que a mí me ha costado mucho, ¿eh? Bueno, me ha costado. De hecho, cuando me voy frustrado por algo, mi primera pregunta es lo de, ¿estás frustrado porque eres idiota? ¿Qué decir? O porque es real, o porque no eres capaz de ver de lo que has Pues yo aportado. siempre he medido pero 3 cosas. Yo siempre he eso medido fue. los plazos, o sea, vamos, yo he llevado CPDs, he llevado grupos de soporte, he llevado un poco de todo, ¿no? Y siempre, me da igual que sea desarrollo, que sea producción, lo que sea, es plazos. Las cosas se hacen más rápido. Lo mismo que antes tardabas semanas, ahora tardas días. Entonces, oye, medallón. Vamos, te vas a casa. Lo que pasa es que, claro, eso requiere a lo mejor un par de años, ¿no? Chupito. Los costes, evidentemente. Lo que antes hacíamos con tanto, ahora lo hacemos con menos y por tanto tenemos recursos para hacer más cosas. Eso es otra métrica extraordinaria para vértela en tu memoria anual. Y la tercera es los objetivos, los resultados. Hemos conseguido implantar esto que nos estaba consiguiendo implantar. Hemos conseguido abrir tal cosa. Hemos conseguido... y entonces, si tienes esos 3, no lo vas a ver en el día a día, pero de forma anual o semestral ves el resultado y eso te hincha, vamos, como un pavo. Sí. Claro, y a nivel más de equipo particular, porque ahí, como tú decías, es más a nivel de llevar una organización o llevar un departamento, a nivel más de equipo individual también hay métricas que puedes medir, ¿no? Puedes utilizar KPIs para ver si estás aportando más valor, como tú decías, Paco, puedes medir retención, puedes medir satisfacción de la gente que trabaja, el tiempo que tardan en sacar una funcionalidad hasta que llega al cliente, o sea, hay muchas cosas que puedes medir para evitarlo. Y si no, lo que yo también le digo a la gente es que hagan un poco de introspección y que de vez en cuando se vayan a pensar qué hemos hecho como equipo. Y qué acciones he tomado yo y qué resultado han tenido al final, ¿no? Por lo menos para ponerte en valor y ser consciente de lo que está pasando. La eficiencia, ¿no? Menos tiempo, menos coste, claro, más valor. Pues lo que yo quería comentar... Oye, Eduardo, perdón, Pablo. Eso iba a decir, me ibas a reventar el guión, pues creo que es el momento estupendo ahora. Fíjate, es que a mí me ha encantado esto que has dicho de plantearte el volver, oye, y ojalá lo consigas, porque el desarrollo y el construir es muy satisfactorio, ¿no? Pero precisamente, como yo sé que a ti te gusta mucho, precisamente el tema de la psicología y el darle vueltas al tema del liderazgo, lo tradicional por lo menos yo lo que he vivido en España y lo que he visto en otras empresas en otros países, es que al final tú tienes a un grupo de buenos técnicos y coges al mejor y es al que le pones de cabeza de ese equipo. Luego coges de los cabezas de equipo y le pones de jefe, luego de jefe a gerente acabas teniendo un desastre de mandos y has perdido un técnico extraordinario, ¿no?
Entonces, a mí, yo le estaba dando vueltas últimamente mientras estábamos planteando esta reunión y había leído cosas que has escrito tú y tal. Digo, porque claro, cuanto más, digamos, no voy a decir agilizar, pero sí flexibilizar los modelos de trabajo, etcétera, digamos, la responsabilidad del liderazgo ya no es de un señor que está arriba, ¿no? El liderazgo se comparte mucho, ¿no? Entonces, a mí me preocupa precisamente esto, que el liderazgo en general es una cosa que la gente piensa que naces con ello, y probablemente es así, pero también yo pienso que se aprende, ¿no? Y se educa. Y me da muchísima pena ver cómo en un modelo tradicional hemos fracasado estrepitosamente, o sea, se ha fracasado estrepitosamente perdiendo grandes técnicos para ganar pésimos gestores. Y en el mundo, digamos, de los modelos flexibles, pues esto cómo se está haciendo o cómo se puede resolver para evitar caer en el mismo defecto. O sea, bueno, lo primero de todo, lo que has dicho, pues gracias a algo que ocurría bastante, yo creo que está cambiando mucho esto, ¿eh? Y solía ocurrir por un problema, y es que la única forma de que la gente tenía para progresar o cobrar más es irse a una carrera de gestión, ¿vale? Y eso está cambiando mucho, y ahora ya casi todas las empresas, no todas, pero muchísimas empresas, sobre todo las que tienen cierto tamaño, ya tienen dos guías de carrera, una que es irte a gestión y otra que es irte a seguir como técnico, y eso ha resuelto bastante de los problemas, ¿vale? Lo segundo también es que la gente tiene que entender, porque muchas veces el problema viene ya no solo que la gente quiera cobrar más, sino que piensa que el reconocimiento viene de ser el jefe, ¿vale? Y se confunden y acaban en un camino completamente frustrados, que ni les gusta y que lo hacen bien, tío, ¿vale? Entonces, también tiene que ver con que no solo tengas dos carreras, sino que estas dos carreras realmente potencien a las dos personas, y entender que el liderazgo, o sea, tú tienes liderazgo técnico y liderazgo de gestión, ¿vale? Y una persona puede ser un líder porque es un experto en una materia. Siempre pongo el mismo ejemplo. Linus Torvalds es un ejemplo de liderazgo, pero no es un ejemplo de liderazgo que yo quisiera para un manager, ¿vale? Yo no querría que fuera mi manager, pero sí querría que fuera mi líder técnico, ¿vale? Entonces, yo lo que tiene que entender la gente es que tú puedes ser un líder a nivel técnico, y hay muchas fórmulas, como tú dices, se puede aprender, ¿vale? Y lo vas a expresar ese lado técnico cuando tienes, como se dice en inglés, backbone, ¿no? Cuando tienes una opinión y sabes que eres capaz de defenderla, de argumentarla. Cuando no tienes miedo a enfrentarte a una habitación, en esa habitación le dices a la gente, a pesar de que haya más seniority en esa habitación, de exponer tu idea con claridad y intentar, otra cosa es que luego ocurra o no ocurra, ¿no? Pero intentar defender el por qué es una buena razón, cuáles son las alternativas que has planteado, la solución que has planteado y los problemas que te encontraste, ¿no? Bueno, en el orden contrario. Y en cambio, a nivel de equipo, yo quiero un manager que no tiene el ejemplo perfecto de esto. Yo no espero que lo pongo, no es mío, es de un chico que se llama Matayo. Usain Bolt no necesita a un entrenador que corra más que él, porque competiría contra él, ¿vale? Necesita a una persona que le diga cómo mejorar la técnica de salida, cómo dosificarse, cómo no lesionarse, ese tipo de cosas. Y yo en un manager lo que busco es una persona que me cree que me allane el camino en el trabajo, gracias a él tenga unos objetivos muy claros, gracias a él o ella pueda ver qué cosas me van a hacer mejor profesional, ¿vale? Y me garantice, o no me lo garantice, pero me proponga o me allane el camino para tener éxito dentro de la empresa, ¿no? Y para eso no tienes que saber programar, el que más. Esa es la realidad. No tienes que ser el mejor programando, ¿vale? Tienes que tener otras skills que probablemente no tengan nada que ver. O algunas son comunes, yo creo, pero muchas no lo son, ¿vale? Entonces, a tu pregunta, que me voy por los toros de Buda, me pasa siempre, lo que tienen que proponer las empresas son dos cosas. Una es que haya dos caminos para ser manager y para seguir como ingeniera, pero también una red de seguridad. Cuando una persona cambia, que tenga posibilidad de volver, ¿vale? Que una persona pueda probar y si no le gusta, volver. Hay una organización, hace poco hice un taller en una organización que hizo, me contaron un rol que tenían que me gustó bastante. Tienen como un rol entre medias entre lo que es un manager ya establecido y una persona que está empezando. Entonces, la persona empieza a llevar un equipo muy pequeñito, y cuando ya le gusta, ya se consolida, ya es un manager. Pero mientras tanto le llaman, creo que lead, y está probando. Y lo que tiene es soporte de otro manager para ayudarlo en ese camino, ¿no? Entonces, puede ser, a ver, hay muchas fórmulas para hacer esto, ¿vale? Pero la clave es que una persona que cambia pueda volver. No sea un cambio definitivo, porque es normal que te equivoques, porque es un cambio, es un rol diferente, básicamente, y un trabajo diferente. Sí, pues ahí, enlazando con lo que comentabas, Félix, de las habilidades de un manager, yo reflexionaba, me planteaba que ahora que parece que en el mundo startup, al menos en el mundo startup, vienen épocas complicadas,
creo que se va a dar una situación donde los managers van a tener que tomar una decisión realmente compleja. Y es hasta qué punto trasladan con detalle al equipo cuál es la situación de la compañía, o si eso en realidad simplemente es trasladarle una incertidumbre innecesaria y realmente no necesitan conocer esa parte financiera de esas dificultades financieras por las que puede estar atravesando la compañía. ¿Tú por cuál apuestas? ¿Qué recomendación le darías a un manager? Pues transparencia, pero contención. Me explico. Enseñar la patita. La O gente sea, tiene que tener No, la gente tiene que tener información, pero no tienes que dejar que arrastrar a la gente con tus sentimientos. Es decir, imagínate que yo estoy pensando que la empresa no está yendo bien, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es decir, oye, estos son los datos, quiero que lo sepáis, pero lo que no, y que la gente tenga esa información y de hecho yo construiría un argumento sobre cómo vamos a salir de aquí, porque espero que la empresa lo tenga y yo lo que haría sería transmitirlo, ¿no? Ese argumento sobre cómo salir de esa situación. Lo que no tiene que hacer el manager es empezar a decir que por desgracia pasa a veces en esto está fatal, a ver qué va a ocurrir. O sea, que tu estado emocional no arrastra a los demás, por así decirlo, ¿vale? Que no crees un motín donde había un conflicto, ¿vale? Y entonces, pero para mí es importante que haya transparencia, porque yo no confío en un manager que me está ocultando la realidad, ¿vale? Y aparte, la gente, yo asumo que trabajo con gente adulta y creo además que para tomar decisiones es súper importante que la gente entienda la situación real de la empresa, ¿vale? Si no vas a estar todo el día lidiando con problemas que te están quitando el foco de lo importante. Te pongo un ejemplo. Si resulta que la gente no sabe que la empresa lo está pasando mal, pues te va a costar mucho explicar cosas como por qué se quita un beneficio, por qué ahora no podemos hacer estas cosas, por qué no podemos pagar tal licencia. Y encima esas discusiones están quitando el foco de lo importante, que es hay que achicar agua, ¿vale? Entonces, que la gente tenga esa información ayuda en eso. Como siempre les digo a la gente en los talleres, para mí el trabajo más difícil de un manager es la contención, ¿vale? El no dejarte llevar. Y eso es lo que... pero eso no significa que no puedas decir la realidad de la situación, ¿vale? Entonces, transparencia, pero no crees un problema mayor del que hay. Genial. Realmente ahí hay una situación en la cual se puede entender el no trasladar esa información. Yo abogo también por la transparencia y en mi caso personal incluso soy extremadamente pasional y aspaventoso en mis comunicaciones internas. Por fortuna nos va bien y lo único que hago es bracear mucho, ¿no? Y celebrar quizá en demasía. Pero sí es cierto que se traslada esa sensación. Yo me lo planteo en una situación en la... Sí, Félix. Ah, no, creía que... Sí, te iba a decir por un matiz. Sí, te iba a decir una cosa por un matiz. Si la situación no es incertidumbre, pero no sabes lo que va a ocurrir, entonces sí que mitigo eso, ¿vale? Pero si yo sé que los datos están ahí y que la empresa no está bien, ahí es donde haría transparencia. Ahora, si la cuestión es posible que nos vaya mal, pues a lo mejor eso me lo guardo para mí hasta que tenga esa información para no generar un problema que a lo mejor no ocurre. Yo en mi experiencia, no todo el mundo está preparado o cómodo para estar en situaciones de incertidumbre. Digamos que la habilidad de manejar esa incertidumbre varía mucho y puedes despistar a los técnicos, a gente técnica que está feliz en su mundo técnico, que no está acostumbrada a ese nivel de incertidumbres, que los que hemos estado en compañías en situaciones complicadas, estás viviendo y lo único que haces es trasladar una incertidumbre, una presión innecesaria y precisamente atacar su seguridad psicológica, que también es algo que hay que cuidar siempre. Sí, pero el personal tiene que confiar en ti, o sea, quiero decir, la diferencia, o sea, siguiendo con lo que decía Félix, si tú les trasladas tus miedos, la gente se va a poner a echar currículums, pero al minuto 1. Ahora, hay otra cosa que es probablemente peor, que es que tú les hayas estado ocultando la información, que se enteren en un momento en el que hay poca vuelta atrás, y de repente digan, este tío no, o sea, me ha estado impidiendo a mí poder buscar alternativas, etcétera. Mientras que si te dicen, mira, las cosas, tenemos este problema, ocurre esto, tal, pues muchas veces dirás, a lo mejor tengo la oportunidad de echar el currículum, pero es que me fío de quien me lo está contando. Entonces, venga, vamos a tirar para adelante a ver si conseguimos superarlo y tal. Eso entiendo que es la situación ideal. Claro, no es fácil. Exacto, sí, yo también lo veo muy parecido a lo que tú dices. Sí, o sea, no, bueno, lo que no es fácil, no quiero sonar agorero para la gente que está planteando ser manager, pero es que el trabajo de ser manager, yo lo digo muchas veces, que no es nada fácil, ¿no? Es que esa es la realidad.
es que te toca muchas veces estás entre medias de como dos fuerzas, ¿no? Que están tirando cada una para un lado y tú estás ahí en el medio recibiendo golpes de todos los sitios, ¿no? Esa es la realidad, o sea, el rol no es fácil y tomar ese tipo de decisiones a veces te quita el sueño. ¿Cuento o no lo cuento? ¿Hasta dónde cuento? Esa es la realidad. Sí, o sea que esto de ser manager no es solo, lo digo, para que se esté planteando dar el salto. Todos nuestros escuchantes pues ya son managers, porque para eso nos dirigimos, pero también a este colectivo. Pero también tenemos oyentes, escuchantes que se plantean, perfiles técnicos que se plantean ser managers. Y por eso nos vienen a escucharnos y a saber en qué tipo de personas se van a convertir y si le van a salir cuernos y rabo en algún momento. De los del demonio, que no quiero que me hagáis chistes. Entonces, Félix, comentaba Eduardo que se puede aprender a ser manager, aunque él cree que hay que tener unas condiciones de partida. Creo que tú también has defendido en un momento, así como de pasada, que a ser manager, a ser líder, se aprende. ¿Se aprende o hay que tener unas condiciones? Sí, se puede aprender claramente. Bien. ¿Y qué hay que aprender? O sea, ¿cuáles son esas habilidades que hay que tener para dedicarte a la gestión? Pero un matiz antes de contestar, se puede, o sea, la historia está, se puede aprender, ¿vale? Pero a veces no se puede, o sea, que decir, no todo el mundo puede aprenderlas. Hay una cosa de se nace o se hace, pero se nace es estupendo porque lo que te tienen que es moldear, pero si se hace, ojo que no todo el mundo se puede hacer. O sea, que hay que tenerlo también claro. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que la mayoría de las personas tienen la capacidad de hacerlo, pero tienen que poner mucho de su parte. Y no todo el mundo parte de la misma posición, ¿vale? Y tú puede que tengas ciertas habilidades no las tengas desarrolladas de forma natural o por el motivo que sea, no lo sé. Pero si tú no haces no pones de tu parte y realmente eres consciente de que tienes que mejorar esas áreas, pues va a ser imposible que lo hagas, ¿no? Y yo lo que he visto, en varios casos que he visto de gente que no llega a esas situaciones, es porque tienen la actitud de es que yo soy así. Uh-huh. O sea, asumen que su posición es la que es y o que su carácter o que su forma de entender las cosas no hay otra parte, o sea, no pueden ser de otra manera, ¿no? Y eso lo que les limita es el crecimiento, ¿no? Entonces, yo no quiero decir que Paco y tú, Pablo, los dos tragáis del mismo punto de partida y que si los dos os ponéis a estudiar mañana, los dos sois líderes. No, porque además los líderes os va a posicionar a la gente, no vosotros. ¿eh? Pero lo que sí quiero decir es que si tú te planteas, oye, voy a mejorar mi comunicación, a lo mejor tardarás un año, a lo mejor la persona tarda 3, pero puedes mejorar tu comunicación. ¿Vale? Que tú no tienes empatía, siempre cuento el mismo ejemplo. Daniel Tammet, no sé si lo conocéis aquí, Daniel Tammet es un chico que es muy conocido porque tiene, me saldrá el síndrome del sabio, Asperger, pero digamos que tiene, en lo que es el espectro autista lo tiene muy elevado y no tiene empatía, ¿vale? Él es muy conocido porque es mega inteligente, por ejemplo, se apostó a aprender, creo que era finlandés, en una semana y lo hizo, pero no se le estudia especialmente por eso, se le estudia porque él escribió un libro en el que explica cómo funciona su cabeza. Y es una persona que tiene cero empatía y ha desarrollado, pero tiene empatía por los números primos. Entonces, ha desarrollado una técnica, ha hackeado su cerebro y cuando él ve una situación que sabe que va a sentir pena, pero no la siente, piensa en el número primo, ¿vale? Que le da pena. Y es un hackeo del sistema de la leche y es un extremo tremendo. Pero si esa persona que realmente no hace falta que se justifique, no busca excusas e intenta cambiar las cosas, pues los demás deben hacer lo mismo. ¿Esto significa que si yo soy vehemente, que yo, por ejemplo, soy una persona vehemente, voy a dejar de serlo? Pues probablemente no. Pero sí significa que puedo controlar qué hago cuando empiezo a notar estos calores y esas ganas de meterme en la conversación. Y eso sí lo puedo controlar, ¿vale? Entonces, pero claro, requiere de un esfuerzo bastante importante de mi lado. Y eso es lo que limita esto, ¿vale? Lo que limita el que una persona pueda llegar ahí, porque al final un líder, especialmente cuando hablo de un equipo, lo que tú buscas de un líder, lo habéis dicho vosotros, ¿no? Pues que sea una persona honesta, que sea una persona en la que puedo confiar, que sea una persona auténtica, que sea una persona que sé que no es volátil, por así decirlo. Y eso lleva mucho de ser una persona que es capaz de controlar mucho lo que dice, cómo lo dice y a quién lo dice. Y sin hacer introspección y sin intentar mejorar, a menos que te salga de forma natural, pues va a ser difícil que lo llegues a hacer.
Pero poder, pues puedo. Pero te va a requerir trabajo. Bueno, y saliéndote de forma natural también es importante el caminar ese camino. No, te tienes que Claro, formar, claro. no jodas, claro. O Claro, sea, sí, o claro. sea, que decir que, o sea, hay Oye, gente ¿y que dónde se sí, forma claro, el, y dónde se forma no el sé. formador? Porque Félix, hemos estado hablando de su faceta de formador, de que hace estos talleres de manager. ¿Dónde se forma un formador? ¿Dónde aprende? Bueno, en mi taller, si vas, verás, siempre digo que a la gente del taller que cuando acaben el taller pensarán que soy gilipollas. Porque lo que hablo es... En mi caso, sin venir al taller ni nada, o sea, eh, sí, normal. porque yo lo que hago es contar muchas cosas que he hecho mal y cómo he aprendido de ellas. ¿Vale? Y yo he sido el típico manager que ahora mismo me parecería lamentable, casi tirando del látigo, porque es lo que había vivido cuando hace 20 años o 18 cuando empecé, y que se centraba más en cumplir con los deadlines que en otra cosa, ¿no? Y apretar a la gente. Y a base de ver cómo te estás equivocando y cómo la gente pide la confianza en ti y cosas así, pues vas aprendiendo, ¿no? Y luego he tenido suerte que también me han formado. O sea, en Google te forman muchísimo para ser manager y son buenos, los cursos que te hacen son bastante buenos, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con las experiencias personales y darte cuenta de cómo determinadas formas de gestión y de comportarse con la gente, pues cambia completamente la relación, ¿no? Con lo que consigues de la gente. Fantástico. El pensar, quiero decir, es cuando tienes una vivencia, pensar en ella. O sea, o sea, quiero decir, no solo las buenas, Total. sino las malas, el entender. O sea, no echar culpas a los demás, sino entender qué podías haber hecho tú para que eso no pasase, ¿no? Porque evidentemente, y sobre todo cuando estás enfadado con el mundo, o sea, quiero decir, cuando ves cosas a mejorar, cuando ves problemas, claro, tú los puedes estar diciendo, depende a quién, a cómo, ¿no? Y demás, ¿no? Pero leñes, igual tienes tú una parte también, ¿no? De Total, o sea, responsabilidad 100% de acuerdo. O sea, eso de y pensar el por qué es me he que es lo puesto que nos así, cuesta, ¿eh? Sí, sí. sí, nos cuesta. Oye, o por qué esa persona, cuando tienes una conversación a veces con gente que luego las tagueamos, ¿no? Como suele decir, como difíciles, muchas veces deberíamos pensar por qué se ha puesto esta persona así. ¿Qué le he dicho yo que ha hecho que esta Porque persona está se así, ponga así? claro. O porque tiene esta Quizá esa actitud, es una, porque Exacto. tiene esa tal. Es que obsesión, ese revisitar tus actos y volvértelos a plantear y demás, quizá es un indicativo de alguien que puede desarrollar habilidades de manager. O de que es seguro. maníaco depresivo. Claro, porque yo en mi Una de las caso dos. siempre he pensado que es una tara Claro, mental. O sea, que porque dices tú, mira, pues le doy muchas vueltas a las cosas, soy un rayado, No, mi mujer siempre me está diciendo, déjalo no, ya, no le des más Ay, no. vueltas. en mi opinión no está mal, o sea, evidentemente esto está bien, pero hay que ver las dos cosas. O sea, yo cuando tengo un jefe y encuentro en él una actitud o un comportamiento que me sorprende positivamente, pues yo pienso, y bueno, yo procuro hacerlo, intentar primero identificar qué es lo que esta persona ha hecho bien y en segundo lugar por qué me parece que ha hecho bien. O sea, no es solamente el qué, sino el cómo. ¿Qué ha hecho esta persona para que a mí me parezca que es un buen jefe? Ah, pues es que ha hecho esto. Claro, es que esto lo hace con frecuencia, esto lo hace de forma repetitiva, cuando le apetece y cuando no le apetece, cuando viene que le han pisado un callo y cuando le ha tocado la lotería. O sea, entonces te vas dando cuenta de que hay cosas que sí que son, que se trabajan, hay cuestiones que son de actitud y que te salen, ¿no? Y que, como hay veces que entras en una habitación y te das cuenta de que hay una persona que es quien capta la atención, a quien todo el mundo sigue, etcétera. Es un liderazgo natural, ¿no? Pero luego hay cuestiones que se trabajan y el decir, oye, pues si yo tengo que preguntarle a la gente qué tal está, aunque me importe un pimiento, pues voy y se lo pregunto, y le pregunto por la familia. lo Entonces, pregunto. claro, es cuando te vas ganando a la gente confía en ti, puedes pedir, cuando dejas que la gente se vaya a su casa a un horario razonable para ver a su familia, es cuando luego puedes decirles, oye, tenemos un problema, no hay que quedarse. Y la gente se queda. Y eso Entonces, es algo que aprendes analizando el comportamiento de otros jefes y demás. O el sea, tuyo y el ajeno, claro. Paco, claro, Paco decía Exacto, el propio, o exacto. sea, darle vueltas sobre una y otra vez sobre tu propio No, comportamiento. coño, y las referencias, la gente, Eduardo, claro, es Eduardo, importante. darle Lo que vueltas pasa al que, comportamiento de otras personas. Yo creo que el resumen, conclusión del episodio de hoy es que para ser un manager hay que ser un rayado. O sea, es... No, sí, no, mira, pero Goleman lo dice muy bien. Y es que, o sea, para ser, Goleman dice que en una charla en Google decía que
preguntaba a la gente, ¿cómo creéis que vais a tener más éxito en la vida? Decía, por el mero hecho de estar aquí en Google, y esto yo lo extrapolo a toda la industria, habéis demostrado cierto grado de inteligencia. ¿Creéis que vais a tener más éxito siendo los más inteligentes, cosa que es imposible, ¿vale? O teniendo buenas relaciones con la gente que tenéis alrededor, ¿vale? Y lo que quería introducir era lo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Y al final lo que tenemos que entender es que la mejor, una de las cosas, o yo creo que de las skills que un manager tiene que desarrollar y trabajar más fuertemente, uno es el self-awareness, ser consciente de quiénes somos, de lo que nos hace trigger, de mis sentimientos, de mi carácter, pero también el empatizar con los demás y entender por qué esas personas están en la situación en la que están, ¿vale? Y eso, por desgracia, es súper complejo. Y por eso te encanta la psicología, fácil, claro, porque te ha dado herramientas para entenderlo o es algo ya que era natural en ti. No, o sea, yo tengo, como todos tenemos nuestras aristas, ¿no? Yo soy una persona impulsiva y entender, por ejemplo, cómo funciona la amígdala y cosas así, me ayuda mucho a entender, sobre todo a no culpabilizarme y a entender que, oye, que tengo ciertas cosas por mi carácter que van a salir, pero que sí las puedo controlar, que tampoco me puedo justificar, ¿vale? Pero también hay que entender justo lo que no eres capaz de hacer. O sea, porque, joder, o sea, yo por eso prefiero analizarme a mí, porque ver a los otros a veces me hacen tomar errores. Es decir, porque yo, claro, yo soy un tío muy impulsivo también. Y pues eso, que tengo una intensidad que parió, ¿sabes? O sea, que sí, no se la puedo pedir a todo el mundo, ¿no? Pero, claro, yo veo a gente que es tranquila, que es no sé qué, yo no, o sea, yo soy consciente que eso no lo puedo hacer. O sea, la forma de llegar a la gente, en mi lado no es con la tranquilidad, porque no lo soy. Y no lo voy a conseguir, o sea, aunque me ponga mucho. O sea, no es que no lo vaya, es que sí. Es así, puedo trabajar, no ser tan brutalmente, pero no puedo basar toda mi gestión en dar paz y sosiego y tranquilidad a la gente. Porque no lo soy. Decir, y porque no lo voy a conseguir. Y porque al final voy a acabar de tranquimacila hasta las tetas, porque claro, no tengo esas capacidades, me voy a frustrar y va a estar claro que voy a acabar. ¿Puedo hacer un comentario, Pablo, también impopular? Sí. Venga, venimos a eso. Paco, te recomiendo que empieces a fumar. Pues es que, claro, va a correr, así, claro, me ponía... Es el típico caso en lo que necesitas es un cigarro, tío. Exfumador, claro, sí. Habla un exfumador. Claro. TMD Podcast, el programa que patrocina el tabaco. Antes me iba a correr, empecé a correr para no estresarme y al principio corría 3 kilómetros y así, y más estrés, y al final acababa haciendo ultramaratones, como un tarao. Un rayado. Quiero decir, porque es mi personalidad. Porque yo no soy capaz. Yo me acuerdo cuando estaba muy jodido ya de que cuando iba a los médicos me decía la meca, pero claro, es que la psicóloga y tal, ¿no? Que eso es importante también, ¿eh? Ayúdate psicológicamente de gente profesional, ¿eh? No tengas miedo de decir que te has estado ahí, que tan... Porque a mí me decía siempre, los psicólogos me decían, ¿y por qué no en vez de correr andas? Y decía, pues igual es una opción. Pero voy andando y digo, hostia puta, vamos a correr Repetimos un rato, ¿no? que la Sagrada Luego Hostia al día no siguiente tiene digo, venga, ninguna 10 responsabilidad de las kilómetros, y opiniones de 20, Paco y 30. ¿Ves? Si fumaras, Paco, si fumaras, no tendrías problema. Jamás correrías más de 3 kilómetros. ¿Ves? La solución. La solución a todo es el tabaco. Claro, lo que pasa es que luego corro para poder hidratarme. Entonces tiro a la cerveza, ¿no? Y lo que antes paraba en el chino debajo de la casa, pillaba la latica de 33 centilitros, empecé ya a trincar ya la de un quilata de medio litro. Ahora ya me subo el litro como si no hubiese un mañana. Es un argumento total en contra de... No, porque va con es que va como con la... Al final todo va en... Claro, y luego ya cuando llevas los 2 litros te pones a fumar, entonces haces de todo. Más luego tu trabajo y es cuando acabas hecho una mierda. Consejo, teme de consejo, entonces, no te hagas manager. Claro, no, pero, o sea, hazte manager, pero escúchate, o sea, cabrón. Sí, hemos llegado a la conclusión, efectivamente, que conclusiones, para ser manager hay que ser un rayado, fumar y no hacer deporte. Bien, creo que este es el último episodio que grabaremos de TMD. Es imposible que nuestra reputación aguante esto una vez que se publique. Félix tendrá el honor de haber sido nuestro último invitado. Destroyer total. El hombre que acabó con nuestro podcast. Hemos sido nosotros solitos, o sea, tampoco que haya sido culpa suya, pero sí, yo esto lo veo difícil remontar. Pues a mí me parece que es uno de los episodios que más frases maravillosas esto... puede llevar a alguien que quiera gestionar equipos. O sea, porque hay una parte muy importante que es la técnica, que hablamos siempre mucho aquí, pero lo que ha comentado Félix, la parte de gestión no la trabajamos tanto.
y es muy importante. Sí, totalmente. Oye, vamos a hacer un cierre que llevamos una horita justa. Ya sabéis que cuando llega nuestra hora tenemos que ir cortando. Preguntas de cierre. Félix, estamos haciendo, si eres seguidor del programa, que seguro que sí, sabes que estamos haciendo un mapa salarial para conocer cómo está el sector y los roles. ¿Cuánto gana un VP de ingeniería? Va a depender mucho del tamaño de la empresa, ¿vale? Y de si está orientada al mercado americano, por ejemplo, o más internacional, ¿vale? Pero estoy echando cuentas de 80, para una empresa muy pequeña diría que 80 y fácil 140, 150. Fenomenal, pues muchas gracias por la transparencia. Hay gente que nos pega largas cambiadas, pero agradecemos mucho que nos ayudes a completar este mapa salarial. Me falta, es que claro, escucha, es que temía que fuera como la resistencia, que ahora me preguntaréis, si eso no respondía, que me preguntaréis que cómo te iba en el sexo. No, es una barrera que acordamos entre Paco, Eduardo y yo no preguntar porque nos daba miedo que nos preguntasen a nosotros de envuelta. Entonces dijimos, vamos a decir lo de la pasta, que si nos lo rebotan no está tan mal. Pero lo del sexo somos gente con una edad y niños, o sea, no sería adecuado dar esa reciprocidad. Los niños ni edad, yo ya es que estoy en un momento de pa' qué. O sea, no sé qué nos quieres contar, Paco, pero quizá no sea nuestro último programa. A veces Bájate al chino a poner otra cerveza. Claro, venga, última pregunta de cierre. Pregunta de cierre que estábamos desbarrando. Este es el único episodio que se ha grabado en la hora del mediodía. Siempre grabamos tardísimo. Esta vez por agenda hemos tenido que grabar al mediodía y es mala idea. O sea, es mala idea porque tenéis mucha energía todavía. Última pregunta, Félix. Ahora que has probado la experiencia TMD, que has visto cómo es pasar aquí un ratito charlando, el tipo de temas, ¿a quién invitarías? ¿A quién crees que deberíamos invitar a participar en el programa? ¿A quién se te ocurre? Pues no se prodiga mucho ni por Twitter ni por nada, pero en Eventbrite coincidí con una persona, con una manager que me parece probablemente de las mejores managers que yo he trabajado en mi vida. Karina, lo que pasa es que o sea, tiene Twitter, pero es que no responde mucho. Pero además, os lo paso por si la queréis invitar. Siempre que me piden por alguien, recomiendo a Karina porque su capacidad es muy metódica, muy estructurada. Sabe muy bien motivar a la gente y creo que es un ejemplo perfecto de lo que es. ¿Apellido? ¿Karina? Kangaroo. Es de Argentina. Te lo envío yo luego su Twitter y todo para que puedas fantástico. Pues Félix, muchísimas gracias. Yo creo que nos pasaríamos charlando toda la tarde porque nos han quedado 1000 temas. Tendremos que hacer una segunda edición de este programa seguro. Vale. Muchísimas gracias por este ratito, por todas las reflexiones que nos ha dado y nos vemos en próximas ediciones. Muchas gracias a vosotros, que ha sido un placer y la verdad es que me he reído bastante, así que se agradece también. Fantástico. Y para todos nuestros seguidores, para los TMDer, ya sabéis, sed buenos, no salgáis a producción en viernes, aunque se pueda, no es buena idea. Cuidaos mucho, nos vemos, no le hagáis caso a Paco, nunca, Paco, caca. Desplegar. Chao, cuidaos mucho, nos vemos el mes que viene. Adiós. Hasta luego.